¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana complicada, tiempos complicados, ¿no? Para la economía, para los mercados en particular en estos días, donde hemos visto bajas, inclusive en los mercados desarrollados, algo que no ocurría con frecuencia en los últimos meses, pero está claro que las bolsas no suben de manera permanente y en estos días hemos visto una corrección algo más profunda que la que habíamos visto en meses anteriores en los mercados centrales, que obviamente se transmite también a bolsas como la Argentina, más allá obviamente del caso particular, ¿no? Que siempre decimos caracteriza a nuestro mercado bursátil y financiero. Y le decía, tiempos complicados para la economía porque también hay mucha incertidumbre acerca de cómo va a seguir el proceso o digamos la situación económica, ¿no? Después de las elecciones, muchas medidas que se han anunciado en las últimas horas, algunas las vamos a estar analizando en un rato nada más, sobre todo las que tienen algún tinte impositivo, medidas que apuntan a mejorar sin duda la posición del oficialismo de cara a las elecciones del mes de noviembre, pero que generan grandes dudas en torno a la sustentabilidad de las cuentas públicas, que en definitiva, como usted sabe, a la luz de el análisis de muchos economistas en la Argentina, es probablemente el tema fiscal una de las cuestiones claves que generan este proceso de decadencia que viene trayendo la Argentina en las últimas décadas. Pero todo esto, en realidad, queda eclipsado esta semana en particular, básicamente por lo que ha sido la difusión de datos de pobreza e indigencia de parte del INDEC, aquí los ponemos en pantalla, donde hay una ligera baja en principio de la pobreza con respecto al año 2020, niveles escandalosos sin duda. Tenga en cuenta que Chile, por ejemplo, el país vecino que en su momento era definido como un país que estaba progresando pero con altos niveles de pobreza, y tiene una pobreza que está entre el 10 y el 11%. La Argentina, primer semestre del año 2021, según el INDEC, registra un nivel de pobreza del 40,6% de las personas. Si uno hace la comparación de lo que ha ocurrido 2019, 2020, 2021, que es lo que usted tiene en pantalla, aparece una ligera reducción con respecto al año donde fue el foco de la pandemia, el 2020, 40,9 daba el primer semestre, 42% de las personas el segundo semestre, hay una ligera mejora, pero claro, no es un año con el cual se pueda comparar sanamente, ¿no? El 2020, entonces cuando uno mira un poco más atrás, cuando uno mira el 2019, con una pobreza que en el primer semestre de ese año alcanzaba el 35,4%, uno encuentra que hay 5 puntos porcentuales de incremento de la pobreza en los últimos 2 años. Está claro que esto tiene que ver centralmente con la huella que ha dejado la pandemia, no solamente en la Argentina, sino en general en otros países también, por focalizarlo de alguna manera, de la región de Latinoamérica. Si uno mira la indigencia, que hay que recordar que está incluida en la pobreza, es decir, uno no tiene que sumar la indigencia más la pobreza para ver cuántas personas hay con problemas serios en la economía argentina, sino que esta indigencia que usted tiene en pantalla está incluida dentro de la cifra de pobreza que mostrábamos antes. En este caso tenemos una cifra del 10,7% de la población, cuando en el 2019 alcanzaba en el primer semestre al 7,7%. En síntesis, este paso del 2019 al 2021, donde han ocurrido tantas cosas, ¿no? Pero centralmente, el impacto de la pandemia en nuestro entramado económico y social, nos está mostrando hasta el momento un incremento de la indigencia de 3 puntos, un incremento de la pobreza de 5 puntos. Ahora, más allá de esto, está claro que la pandemia ha agudizado un problema endémico, estructural de la Argentina, que no puede resolver el tema de la pobreza, de la vulnerabilidad social de las personas, donde hay más del 50% de los menores de 14 años que son pobres, según este último relevamiento del INDEC, y esto sin duda tiene que ver con una economía que genera más incertidumbre que certezas, que no crece de manera sostenida desde el año 2011 y, como usted sabe, porque está pasando en estos días, donde la estabilidad monetaria, cambiaria, este tema fiscal que le comentaba anteriormente, no terminan de resolverse. Problemas serios, problemas estructurales, donde uno simplemente lo que tiene que hacer es una reflexión acerca de lo que hace la dirigencia política, ¿no? En el sentido de que mientras da la sensación de que están mirando siempre sus intereses particulares, por ejemplo ahora de cara a las elecciones, los problemas de fondo siguen sin resolverse. Hacemos la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a analizar distintos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades comerciales y personales. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Macro, cerca siempre. Gran astillero argentino es marplatense. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Bien, y primer tema entonces, esta semana aquí en Mercados y Empresas, nuestro relevamiento mensual de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario de la ciudad de Mar del Plata, el tema de escrituras de compraventa, también el tema del mercado de alquileres, ¿no?, que está tan candente en los últimos años a partir de lo que fuera la sanción de la ley de alquileres que modificó completamente todo lo que tiene que ver con los alquileres de vivienda, particularmente en la Argentina y particularmente en Mar del Plata. Como siempre, este relevamiento con la participación del martillero Diego del Valle, que analizaba de la siguiente manera cómo está el mercado en principio de compraventa de inmuebles usados, donde obviamente se empieza a notar el impacto de la suba del dólar y de la cercanía de las elecciones. Sí, las novedades más salientes, Javier, es que ahora en agosto otra vez tenemos los números de registro de escrituras en General Porredón. El número ha disminuido en lo que era el mes de julio, ha habido una caída intermensual de casi el 10%. Si bien, si estamos viendo los últimos 6 meses, seguimos hablando del mismo promedio del mes pasado, alrededor de 620 escrituras que se están formalizando. Y también siempre hay que marcar, Javier, que el registro de las escrituras quizás tampoco te marca el volumen real de las ventas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas operaciones que se hacen, sobre todo, fíjate en la cantidad de edificios a estrenar que tenemos en Mar del Plata, o la cantidad de barrios cerrados, nuevos desarrollos de barrios cerrados que hay en el norte, en el sur, en toda la zona de aquí de General Porredón, que generalmente ese tipo de operación se hace mediante un boleto, ¿no? Se hace o sesiones de boleto y demás. Por lo tanto, ese movimiento de operaciones, los edificios que vemos nuevos, los edificios a estrenar, lo que se están construyendo, eso también te va a volcar un nivel de escrituras que siempre es a 18 meses, a 24 meses, y a veces los barrios cerrados llevan hasta más años, ¿no? ¿Qué sucede con el dólar? ¿Ha habido algunas pequeñas subas? ¿Eso pudo haber influido? Sin duda, hay dos talones de Aquiles. En que ha disminuido en este mes sobre todo el movimiento del mercado inmobiliario de venta, sobre todo en el inmueble usado, que tiene que ver con lo que vos decís. Hay un cambio grande en el dólar en los últimos 3 meses, fíjate que de 150, 160 pesos, que era un volumen del valor del dólar que se venía manteniendo, ha cambiado ahora a 185, 190, por lo tanto ese es un elemento que aquel que tiene los dólares también está a la expectativa, y el otro el de siempre, Javier. Cada vez que tenemos elecciones, cada vez que tenés una PASO, cada vez que tenés después 2 meses hacia la elección definitiva, siempre produce en cada elección esto de que uno ve que esos 2, 3 meses que lleva este tema electoral también disminuye la cantidad de movimiento, ¿no? Nos habías detallado que el monto de las propiedades había disminuido un poquito y eso había acomodado el mercado inmobiliario. ¿Eso se sigue dando? Sí, te diría que es una de las claves que por lo menos todos los profesionales inmobiliarios que nos dedicamos a esto, es trabajar con cada cliente mes a mes, semana a semana. Y sí, Javier, la gente lo va entendiendo. Yo a veces para entender en qué punto estamos, fíjate que solamente en julio de 2018, hablamos de 3 años atrás, cuando uno tenía un nivel de crédito y vos veías que la gente llegaba al crédito y compraba una propiedad, y pongamos un valor de alrededor de $50.000 que mucha gente utilizó. La cantidad de pesos que ese banco te financiaba para comprar los dólares, cuando vos ves hoy lo que nos ha pasado en 3 años, esos $50.000 hoy equivalen a $5.000. Entonces hemos tenido una devaluación tan grande de nuestra moneda
que por supuesto aquel que no comprende que esto ya viene desde julio del 2018, vamos camino a 4 años que han sido muy malos, 4 años de la política económica muy malos, sin rumbo, sin previsiones. Es clave que se necesita, poder comprender que los valores históricos no van a volver. Sin embargo, todavía sigue siendo redituable vender la propiedad con esa pequeña disminución. Por supuesto, porque, acá también hay una realidad. Aquel que invierte en ladrillo no se equivoca y por eso la gente sigue comprando ladrillo, la gente sigue comprando tierra. Vos fíjate la cantidad de desarrollos que hemos tenido, tanto en el norte, en el sur. Podés llegar hasta La Caleta, podés ir hacia el sur, hasta pasando los acantilados, llegando hasta Miramar, Chapamalal, ves para el lado de Sierra, y vos ves que la gente sigue capitalizando. ¿Por qué? Porque ese ahorro que vos hacés en ladrillo, podés tener un momento como hoy, que te cambió este valor de la moneda, pero ese capital de resguardo vos lo seguís teniendo, ¿no? Y me parece que es una de las alternativas de resguardo de valor para un país como el nuestro, que le da mayor seguridad a la gente. Y como comentaba Diego del Valle, sin duda que este salto que ha venido dando progresivamente el dólar, o por lo menos este sostenido ascenso que está siendo compensado parcialmente por lo que son las intervenciones del Banco Central en el mercado bursátil, comienza a frenar el cierre de operaciones, ¿no? Veníamos con un promedio bien por encima de las 600 escrituras por mes aquí en el partido de General Porredón, y el último dato que manejamos y que siempre nos suministra el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires a través de la delegación local es que tuvimos en agosto un número muy cercano ya a las 600 escrituras de compra-venta. Por supuesto que también en esto está pegando el tema elecciones, ¿no? Es difícil pensar en tomar decisiones importantes como es la compra de una vivienda antes de las elecciones del mes de noviembre, con lo cual uno observa que en Mar del Plata la oferta es amplia y las operaciones comienzan a trabarse. Segundo tramo de la charla con Diego del Valle, mercado de alquileres. Como le decía anteriormente, muy afectado por lo que fue en su momento la sanción de la ley de alquileres. Se retiran propiedades de parte de los propietarios para alquilar. Esto hace subir el valor de los alquileres. Y para colmo se suma que hay que aplicar los índices de actualización del Banco Central que ya están rayando el 50%. Fíjate que ahora tenemos el índice de octubre que sale ya a partir de este fin de semana. Para que la gente comprenda, a partir de octubre, aquellos contratos que arrancaron en octubre del año pasado se van a actualizar ya un 48,56%, y aquellos que tienen que actualizar el 15 de octubre ya estamos en un 49,07%. Fíjate que de julio que arrancó este índice, que arrancó en un 41%, vamos a llegar ahora en octubre a superar el 50%. Ese es todo un tema de este índice que está usándose para los alquileres de destino vivienda, y la grave problemática que seguimos teniendo en Mar del Plata, que se agrava, que es la falta de oferta de alquileres. Es decir, seguís mes a mes con una escasa oferta de alquileres y con valores, al no haber oferta, con valores que siguen hacia arriba, que se le hace muy difícil a la gente conseguir un alquiler y poder conseguirlo en valores que para lo que son los sueldos de Mar del Plata es una situación muy compleja, muy compleja. Sorprende que cada mes que hablamos la situación es aún peor en cuanto a los alquileres y que no se haga nada al respecto. Yo creo que acá hay un grave error, Javier. Ojalá que ahora el cambio de diputados y senadores. Hoy fíjate que a nivel nacional, a nivel de prensa nacional, vos ves que ciertas figuras que están por ser votadas para entrar en diputados o en senadores ponen este tema de la ley de alquileres como un punto de eje. Acá hay que hacer 2 cambios nada más. Yo siempre insisto que la reforma trajo beneficios y cosas que son positivas para el inquilino frente a abusos que se hacían, ¿sí? Pero hay 2 temas: el del plazo de la locación, de llevarlo de 3 años, y esta posibilidad que no se deja al propietario y al inquilino que se pongan de acuerdo en 2 años en un precio de alquiler. Son los 2 cambios que son de sumamente urgencia para cambiar esto. Si no, Javier, vas a ver que vamos a seguir hablando los meses que siguen con esta problemática, porque sabes que se forma cada día más, cada mes más, hay un mercado, entre comillas, si querés llamarlo, ilegal. ¿Qué es el mercado ilegal? Es aquel propietario, aquel mercado de alquileres desconocido. Es decir, si vos querés alquilar una propiedad, tenés que encontrar un conocido, un amigo, alguien que te conozca, que te va a alquilar. Y te va a decir, te alquilo, Javier, por 1 año y arreglamos un precio por 1 año. Entonces, te saca de un mercado legal de esta ley a la posibilidad de alquilar. Y hay mucha gente que no tiene gente conocida. Hay mucha gente que viene a Mar del Plata a trabajar, a instalarse, a vivir, y no tiene gente conocida. Y está pasando eso. Y después ve, el crecimiento de oferta en carteles de venta.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Dejamos de hablar de la situación del mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata y hacemos referencia a las últimas novedades en materia impositiva, como siempre con la participación en el programa del doctor Marcos Jauregui Berry. El primer tema que vamos a analizar tiene que ver con el aumento del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias, que pasa de 150.000 pesos de haber bruto mensual a 175.000 pesos. Sobre el tema, el análisis de Marcos Jauregui Berry. Bueno, el impuesto a las ganancias, sí, como decís, ha habido varios proyectos en danza en este momento, obviamente que un poco coyunturales por la situación que se ha vivido en Argentina, pero ha habido movimientos y proyectos que vamos a ver en qué terminan todos ellos. En el tema de impuesto a las ganancias, sí, concretamente lo que ha habido es un aumento en el piso a partir del cual los empleados en relación de dependencia tienen retención en el impuesto a las ganancias. Es decir, lo que ha habido es un acomodamiento de acuerdo a las consecuencias que la inflación y los acuerdos paritarios tienen respecto al salario. Es decir, el salario aumenta y al quedar fijo el monto a partir del cual se hacen las retenciones en el impuesto, obviamente que todos aquellos que estaban fuera vuelven a estar sujetos a retención porque los sueldos aumentan y el monto a partir del cual se aplica la retención del impuesto no. Entonces, bueno, se van haciendo estos arreglos y lo que ha pasado ahora es llevarlo a 175.000 pesos de salario bruto a partir del cual se le hacen las retenciones de impuestos a las ganancias a estos empleados a partir del sueldo de septiembre incluido. Es decir que bueno, a partir de ahora esos 150.000 que eran antes pasan a ser 175.000, monto a partir del cual los empleados tendrán retención y por debajo de esto no van a tener retención. Es algo muy similar a lo que sucedió hace muy poco tiempo con el monotributo. Exacto, se van acomodando las escalas y demás. O sea, quizás todo esto venga, quizás no, seguro, viene en consecuencia de los procesos inflacionarios que en general la Argentina tiene históricamente, que obviamente los valores se tienen que ir acomodando. Y en estos casos, al no ir juntos estos aumentos, porque no hay un sistema automático, obviamente que hay que ir corrigiendo cada tanto, en este caso, digamos, cada 6 meses o lo que fuera, hay que ir corrigiendo para que no se distorsione y vuelva a tener el mismo efecto que antes que se modificara la ley, ¿no es cierto? Esto veremos de acá en adelante, si estos 175.000 pesos
que se van a actualizar seguramente en enero, veremos en ese momento cómo ha quedado respecto a los salarios brutos que cobra un trabajador. ¿Qué sucede con el aguinaldo? ¿Entra también dentro de esta corrección de valores? Claro, es similar al sistema anterior. En el sistema anterior, aquellos que tenían menos de 150.000 pesos no le retenían, y tampoco el aguinaldo de esos empleados pagaban ganancias. Esto es igual, pero en 175.000. Así, los que no tienen retenciones, porque tienen menos un salario bruto menos a 175, cuando perciban el aguinaldo, el medio aguinaldo, tampoco van a tener retención en ganancias. Así que se acomoda en ambos sentidos, tanto en el salario como en el aguinaldo. Esto, como la mayoría de las veces, no es retroactivo, sino que se empieza a aplicar hacia adelante. Exacto. En este caso va a ser sobre los salarios de septiembre incluidos. Así que septiembre, ya la liquidación del salario de septiembre va a tener este efecto. Está bien la aclaración que haces, porque va a tener este efecto, y si hubo alguna retención se le va a acreditar al empleado en el próximo salario, que sería el devengado en octubre y que se pague en noviembre. Pero tiene efecto a partir de septiembre inclusive. Y realmente las novedades son muchas, ¿no? En estas semanas posteriores a las PASO, esas novedades tienen que ver con, anuncios que atienden cuestiones que evidentemente hay que resolver, como el impacto de la inflación sobre los valores sobre los que se paga el impuesto a las ganancias, que es el tema que analizaba Jauregui Berri en el segmento de la nota que presentábamos anteriormente, pero también aparecen cuestiones como proyectos de amnistía fiscal que realmente sorprenden. En este sentido, usted sabe que ha habido moratorias en la Argentina en muchas oportunidades, incluso en los últimos años han sido, uno podría decir, bastante frecuentes, pero nunca había aparecido la posibilidad de condonar totalmente la deuda de algún grupo de contribuyentes. En este sentido estamos haciendo referencia al proyecto de Sergio Massa, que lo que plantea básicamente es una nueva moratoria para todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales, pero esta moratoria además incluiría la condonación total de las deudas de los pequeños contribuyentes que deben menos de 100.000 pesos. Sobre el tema, el análisis del doctor Jauregui Berri. Es una idea que salió y que fue publicada y que obviamente que tiene cierto impacto en los contribuyentes. Cuando se da una noticia de una eventual moratoria, obviamente que tiene sus consecuencias. Las moratorias tienen un sentido de dos aspectos. Uno muy criticado, ¿no es cierto?, porque muchos consideran que es castigar a los cumplidores, porque aquellos que hacen un gran esfuerzo para cumplir ven como otros que no han cumplido se ven, entre comillas, beneficiados con un alivio a través de una moratoria. El sentido de la moratoria, en resumen, siempre se apoya en alguna situación excepcional que llevó a ciertos contribuyentes a no poder cumplir debido a situaciones extraordinarias que ameritan darle una ayuda. El tema es cuando se repiten, y bueno, eso es lo que un poco va teniendo ciertas críticas. En este caso puntual, este proyecto está en ese sentido. Es incluso un poco más agresivo porque perdona deudas de hasta 100.000 pesos para determinados contribuyentes chicos, obviamente, pero perdona deudas de hasta 100.000 pesos en el proyecto. Generalmente la moratoria es perdonar accesorios, es decir, perdona multas, perdona la penal tributaria, parte de intereses, pero no también el capital. Eso es algo evidentemente bastante agresivo desde el punto de vista del desprendimiento que el Estado hace de su patrimonio. Y también hay una especie de reflotar la moratoria anterior que permite regularizar deuda, en este caso aparentemente hasta deudas por periodos comprendidos hasta agosto del 2021. Es decir, es un proyecto muy amplio, veremos, como decís vos, qué suerte corre en el Congreso, pero que crea una expectativa a los contribuyentes para ver si al fin y al cabo se va a sancionar y poder regularizar las deudas que obviamente se enmarcan en cuanto al origen de este proyecto como consecuencia de la pandemia y todas las cuestiones económicas que ha traído. Es decir, pero son proyectos de ley que tienen un cierto impacto y a su vez también críticas al mismo tiempo. Pero bueno, veremos. Está en danza y veremos qué suerte tiene en el Congreso. Si bien es un proyecto, lo que hemos conocido es el primer esbozo del mismo. ¿Quiénes podrían acceder a esta moratoria? Bueno, en la moratoria propiamente dicha, lo que está diciendo es que se va a reflotar la moratoria anterior. Por lo tanto, entrarían todos. Lo que cambiaría sería la fecha
de la deuda que se extendería hasta agosto del 2021, es decir, que se incorporarían nuevos periodos de deuda para que se puedan ingresar. Y hay un capítulo aparte para fundaciones, asociaciones, entidades sin fines de lucro, pequeños contribuyentes, no monotributistas que van por otro lado, sino pequeños contribuyentes, donde se le perdonaría hasta deudas de hasta 100.000 pesos. Ese es un sector aparte en este proyecto de ley que daría origen a este proyecto y ahí se anexaría la moratoria para el resto. Así que por eso te decía que es un proyecto bastante particular y veremos qué suerte tiene en el Congreso, pero bueno, fue impulsado y ya te digo, veremos qué ocurre. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades comerciales y personales. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Macro, cerca siempre.